Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos y les doy la más cordial bienvenida para el webinar que tenemos el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con un video. Le voy a pedir al señor Iván Cervantes si nos pasa el video seleccionado para el día de hoy. Adelante, Iván, por favor. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolinia del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, pues les quiero informar que este sábado vamos a iniciar un grupo de nivelación de licenciatura en enfermería a 18 meses. Para ingresar deben de tener 3 años de experiencia profesional o ser técnicas en enfermería con título y cédula. Se los comento por si alguien desea inscribirse. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este webinar. El tema es un tema muy interesante, es sobre el tratamiento de heridas y estomas. Tengo el enorme gusto de presentarles a la licenciada en enfermería Dalia Ramírez. Y bueno, ella fue alumna de nosotros en la maestría en administración de hospitales. Muy bien, Dalia, pues bienvenida. Aquí te dejo con ellos. Muchas gracias. Comenzamos. Muchas gracias, profe. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Puedo compartir, ¿verdad? Sí, adelante, Dalia. Ay, 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 no lo veo. Perdón, perdón, voy. ¿Se ve? No se ve No, que comparta su... todavía no. Es que no me da la pauta para, dice compartir pantalla completa, ventana y pestaña, pero no me da, no me abre mi archivo y lo tengo abierto. ¿Me pueden auxiliar?
¿Le puedes dar, por favor, en pantalla completa? ¿Ahí está? Listo, ahí está ya. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, ¿ahí está ya completa? Sí, está completo. Sí, ¿no? Ok, pues un gusto estar con ustedes, un gusto que me haya invitado profesor Carlos. Como bien lo dice el profesor, pues soy exalumna de la maestría en administración de hospitales, también con una especialidad en recursos humanos. Pues les voy a hablar un poquito, ya llevo un ratito pues en esta parte de las heridas y los estomas. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México con la licenciatura en enfermería. Hice un diplomado y un posttécnico en manejo de heridas en terapia interostomal, más bien conocida. También hice un diplomado en heridas paliativas, la maestría en administración, la especialidad en recursos humanos. Acabo de terminar también un experto universitario en la Universidad de Madrid, online, y pues he tratado de siempre estar a la vanguardia y actualizándome un poquito en esto que me agrada mucho y que ya llevo pues aproximadamente 12 años en este ámbito de las heridas. Les puedo compartir que soy jefa de la clínica de heridas del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos. Y pues también ya tengo 10 años con mi consultorio privado. Siempre se los presumo porque es una parte que me enorgullece porque enfermería lo puede hacer. Enfermería, no nada más la parte médica, sino también enfermería puede sobresalir bastante en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan o que se estén desarrollando ustedes como enfermeras. Entonces, pues bueno, vamos a empezar les quiero dar o les quiero compartir acerca del manejo avanzado en heridas, pero bien específicamente acerca de las intervenciones que hacemos por enfermería y el ámbito importante que nosotros tenemos. Y bueno, y el objetivo que tengo para ustedes es darles a conocer las actividades que pueden desempeñar una enfermera para el bienestar del paciente, sin indicaciones médicas, siempre viendo el bienestar y la recuperación de nuestro paciente. Entonces, pues yo les voy a dar a conocer un poquito más que nada de lo que hago en mi hospital, que es aquí en Toluca. Digo, no sé si nos acompañen gente de otros estados o de la Ciudad de México. Entonces, yo trabajo en un hospital de tercer nivel con aproximadamente 35 especialidades médicas. Les puedo compartir que fui la primera, pues enfermera que tuvo su consultorio tal cual entre todos los médicos, donde nosotros hacemos actividades tanto administrativas, a la par al área médica, siempre brindando los conocimientos adecuados y aplicándolos a nuestros pacientes para poder llevarlo a un bienestar importante y recuperación de nuestro paciente. Y pues bueno, dentro de la clínica de heridas, les puedo compartir que la misión que tenemos de nuestro servicio es prestar cuidados especializados a las personas portadoras de heridas y ostomías de forma oportuna, personalizada, segura y confiable, integrando al grupo de la familia como un proceso de recuperación. Es bien importante no nada más enfrascarnos o no nos enfrascamos únicamente en ver al paciente, que es la prioridad, sino realmente también tenemos como parte importante y fundamental, y creo que no nada más cuando un paciente tiene una herida o un estoma, sino es portador de alguna enfermedad o una comorbilidad,
el cual pues tiene que llevar a pues un largo tiempo o pues a lo largo de su vida desde que se la detectan, pues realmente la integración de su familia en este proceso de recuperación o de mantenimiento de ya sea de alguna enfermedad. Esta clínica de heridas, aparte de sobrellevar la parte de la familia, nos basamos que con el talento humano y los recursos físicos y tecnológicos que nos permiten generar los compromisos hacia la salud de nuestros usuarios, de nuestros pacientes y llevarlos a un bienestar importante. Dentro de la visión de nuestro servicio, pretendemos o hemos hecho y esa visión hemos tenido a lo largo de estos años liderando la clínica de heridas, es ser líderes y expertos en el manejo avanzado de heridas, ofreciendo un servicio de excelencia con calidad humana, profesionalismo, atención integral, utilizando procedimientos estandarizados y tratamientos efectivos científicamente aprobados. Es bien importante que tengamos en cuenta que todo lo que nosotros conocemos y lo que nosotros vamos adquiriendo conocimientos y habilidades deben de ser exactamente científicamente comprobados. No vamos a ir con el paciente y decir, bueno, ahora te voy a poner esto a ver si pega, o te voy a colocar esto a ver si te recuperas, sino realmente con los conocimientos adquiridos, y por eso es la gama de actualizaciones que uno como profesional se lleva a cabo año con año para poder llevar tratamientos efectivos para nuestros pacientes. Las actividades que desempeñamos dentro de la clínica de heridas son 4 muy en específico y las 4 tienen una complejidad importante, aunque lo veamos como que no es tan relevante. Entonces, dentro de las actividades tenemos pues la más importante, que es el contacto que nosotros tenemos a lo largo del tratamiento con el paciente, que son las asistenciales, donde nosotros hacemos una valoración integral de nuestro paciente. Cabe mencionar que realmente hace un par de años les puedo referir que cuando yo inicié a dar o adquirir estos conocimientos, pues nosotros nos basábamos únicamente en ver el hecho de la herida, en ver qué es lo que, en enfocarnos a una herida, a un estoma, o en su defecto también hasta una incontinencia urinaria para hacer un recambio de sonda vesical. Nos enfocábamos en eso y no hacíamos o veíamos la parte holística de nuestro paciente. Hace muchos años también ya empezamos o iniciamos con esa parte holística donde no es el paciente que tiene una lesión vascular, no es el paciente que tiene una lesión por presión, no es el paciente que tiene una quemadura, un síndrome de Fournier, una dehiscencia de herida, sino más bien es el señor Pedro Pérez, que tiene comorbilidades, que tiene a lo mejor afectada el área emocional, a lo mejor no cuenta con familia. Y entonces todo eso para nosotros es relevante para poder llevar un tratamiento óptimo dentro de nuestros pacientes y para que podamos llegar a la recuperación. Otro de los puntos importantes que nosotros manejamos dentro del servicio son las partes administrativas, todo lo que conlleva las notas médicas, las notas de enfermería, el que nosotros sabemos muy bien que la parte de enfermería somos muy organizadas y somos muy estructuradas y que realmente todo lo tenemos con evidencias, ¿no? No es decir, yo le hice a este paciente y que todo se nos quede en nuestra cabecita, sino todo lo tenemos que tener realmente en el papel con evidencia para que sepamos que realmente estamos haciendo la actividad. Y con esto llevan varias actividades que a continuación yo les voy a ir mencionando todo lo que llevamos dentro de nuestro servicio. Otro de los puntos importantes y que es sumamente importante es la parte de la docencia. La docencia para nosotros, así como ustedes pueden ver que realmente el manejo avanzado de heridas es una intervención que se hace dentro del paciente que ya tiene una complicación derivada de su comorbilidad. Nosotros nos basamos también no nada más en la cura, en la recuperación, sino también en las prevenciones. Uno de los programas importantes que llevamos dentro del servicio, dentro del
del hospital donde yo laboro es el programa de prevención de lesiones por presión. Y así, cuando un paciente también se va recuperado de una lesión, también tenemos que tener un mantenimiento y tenemos que tener una prevención para evitar que este paciente vuelva a recaer y vuelva a tener nuevamente las lesiones que a lo mejor por años ha tenido. Entonces, la parte de la docencia nosotros la abarcamos tanto en el personal de enfermería, tanto interno y externo de nuestro hospital, también para el personal en formación, estudiantes, pasantes, y muy importante también, y la base también para el reforzamiento de estos cuidados es integrar a la familia y mucho más aún al paciente. Que el paciente entienda que realmente todas las indicaciones, tanto curativas como preventivas, les van a servir de una manera importante para poder tener una recuperación buena. Otro de los puntos importantes y que realmente hay veces que esto nos cuesta como un poquito de trabajo, porque creo que desde que salimos de la licenciatura y que ahora digo mucho que cuando uno sale de la licenciatura ya no lo dejan hacer una tesis, ¿no? Ya no lo dejan hacer un protocolo, ya no se basan en la investigación y llegan muchos compañeros en formación o de formación de pasantía que no saben esa parte de la investigación. Déjenme decirles que nosotros el servicio se basa también en esta actividad muy importante que es la investigación, en la cual nosotros hacemos estudios años con año para detectar diferentes situaciones y para poder hacer planes de mejora y poder ayudar a tener mejores estrategias en nuestro servicio para poder dar un mejor servicio. Dentro de las actividades administrativas, les puedo comentar que nosotros llevamos una serie de registros clínicos, una serie de evidencias que tenemos que tener dentro de nuestro servicio para poder decir que realmente qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Dentro de las primeras y una bien importante y que les puedo decir que nos llena de mucho orgullo es la parte de recibir interconsultas tanto interno como externamente dentro de nuestros servicios, ya que nuestro hospital es un hospital de concentración, el cual, aparte de llevar a cabo toda la situación de las interconsultas internas que nos mandan o nos derivan los diferentes servicios, como traumatología, medicina interna, cirugía, plástica, maxilofacial. También tenemos interconsultas de otros hospitales, el cual pues hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a estos pacientes que se encuentran pues fuera del área de aquí del centro de Toluca para poderlos apoyar con el tratamiento. Nosotros llevamos el registro también en una libreta de los pacientes ambulatorios. Les comentaba muy asertivamente la parte de que nosotros somos muy organizadas y ahorita les voy a comentar el registro que nosotros llevamos de esta parte. Los registros de pacientes hospitalizados, el censo que nosotros llevamos y el registro fotográfico que también llevamos. Dentro del censo que nosotros realizamos, que es la parte de la área que conlleva tanto administrativa como de docencia y que nos da la pauta para llevar o tener un recurso en investigación, nosotros llevamos nuestros documentos en el Google Drive, donde llevamos una base de datos de todos los pacientes que ingresan dentro de nuestro hospital, los cuales nosotros vamos haciendo una detección oportuna de factores intrínsecos y extrínsecos de las lesiones por presión exclusivamente, ya que es un tema sumamente importante en cada uno de los hospitales, que creo que ninguno de los hospitales se exenta de este tipo de lesiones. Nosotros llevamos desde el 2016 una estadística, se me fue la palabra, perdón, una estadística en el cual con esto nosotros hacemos mejoras. Las estadísticas que nosotros manejamos del 2016 al 2021 fue prevalencia. En el 2021 nosotros iniciamos con la parte de las incidencias. Este trabajo de incidencia, puedo comentarles que es el primer trabajo pues a nivel nacional, yo espero que ya en poco tiempo esté publicado, la parte de que pues realmente todos manejamos una prevalencia y es más rápido manejar una prevalencia porque es
más cuantitativa sin llevar una detección a lo largo de la estancia hospitalaria de nuestro paciente para poder determinar cuándo se hicieron las lesiones y por qué pasó este tipo de lesiones. De este censo que yo les comento de los ingresos y los egresos, nosotros aquí podemos desencadenar la parte de las intervenciones también. Todo va enlazado de la docencia, donde sacamos toda esta parte de los pacientes ingresados día con día, en los cuales se les da la capacitación tanto a pacientes como a familiares para poder tener esta capacitación y que ellos vean la importancia de poder llevar a cabo los 3 puntos importantes que manejamos dentro de nuestro programa de prevención de lesiones por presión. Otro de los puntos importantes es la parte de la productividad o la distribución de nuestros pacientes ambulatorios. Cabe mencionar que todo nosotros ya lo manejamos electrónicamente. Hay muchos hospitales todavía en el área conurbada de la parte de Toluca que todavía lo llevan el registro escrito. Nosotros ya llevamos exento la parte de la libreta de los ambulatorios, todo lo llevamos electrónico, donde damos la pauta con este documento, el control oportuno de nuestros pacientes que tenemos en la parte ambulatoria y con el cual llevamos el registro de los pacientes, qué les hicimos, cuándo los vamos a ver, para que haya una buena evolución de ellos. Otro de los puntos importantes que nosotros manejamos en el área administrativa y que enfermería es buenísimo para esto y que es la parte de los insumos. Con esto nosotros podemos llegar a tener o a poder ayudar a la institución. Cabe mencionar que la institución donde yo trabajo es Secretaría de Salud. Secretaría de Salud tiene muy buenos profesionales, pero desafortunadamente, pues pocos recursos, los cuales nosotros tenemos que tener muy administrados estos insumos. Entonces, nosotros llevamos un fondo fijo donde llevamos ingresos y egresos y las existencias por cada turno que tenemos, para poder hacer la parte que también nos compete al área de enfermería, que es el registro o es el pedir el material o los colectivos de nuestros insumos y ser muy puntuales en lo que estamos gastando con el tipo de paciente que estamos ocupando el material y poderle dar un buen uso a estos insumos. Dentro de lo que yo les decía de la parte de los ambulatorios, nosotros llevamos sí un registro escrito, que ese es el único registro escrito que nosotros llevamos a la par con la ayuda de nuestra agenda individual, que es bien importante también resaltar que nosotros tenemos la parte de la ayuda también de recepción electrónica, pero nosotros llevamos todavía un interno debido a que cada uno de los pacientes que nosotros manejamos son de diferente complejidad, debido a que un paciente puede llegar con una úlcera venosa y otro paciente puede llegar con lesiones por presión, con cambio de una ostomía, y a lo mejor otro paciente puede llegar con lesiones, miembros pélvicos, sus lesiones por presión, la ostomía, y también podemos tener la parte de la incontinencia urinaria, donde hacemos cambios de sonda vesical, tanto por cistostomía o transuretrales. Entonces, la complejidad de cada uno de nuestros pacientes nos da la pauta para que realmente nosotros organicemos nuestros tiempos y decidamos cuántos pacientes vamos a tener. Por lo general, nosotros llegamos a tener entre el turno matutino y el turno vespertino en un día aproximadamente entre 25 y 30 pacientes ambulatorios y unos 20 a 25 pacientes en hospitalización. Cabe mencionar que somos 4 recursos humanos, 2 recursos en la mañana y 2 recursos en la tarde. Y bueno, y el segundo punto y el que nos atrae y el que yo siento que muchos de ustedes, por ello estamos aquí en la plática, es la parte de la asistencia. Realmente, ¿qué hacemos nosotros con el paciente? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? ¿Y qué es lo que tenemos que valorar? Dentro de los asistenciales, nosotros podemos contar, tenemos que contar más bien con los conceptos y con los conceptos
principales para poder nosotros desencadenar toda una valoración integral dentro de nuestros pacientes y poderles darle un tratamiento efectivo, un tratamiento oportuno. Y con esto quiero empezar con unos conceptos muy importantes que no se nos tienen que perder de la vista, ya que debido a estos se van a desencadenar los demás conceptos y vamos a poder tener lógica en lo que le vamos a hacer y cómo se lo vamos a hacer a nuestro paciente. Con esto tenemos que una herida es la pérdida de la continuidad de la piel o mucosa producida por un agente físico o químico. Es bien importante resaltar que si nosotros tenemos una pérdida de la continuidad de la piel o de la mucosa producida por cualquier agente físico, nosotros podemos desencadenar que realmente pues se pierdan la parte de las funciones de la piel. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que el órgano más grande que tenemos de nuestro cuerpo está afectado y es lo que nosotros vemos y lo que nosotros valoramos y lo que nosotros queremos recuperar. Entonces, dentro de las funciones de la piel que se pierden cuando hay una pérdida de la continuidad de esta misma, es realmente el perder la protección. El perder esa armadura, ese cascarón, por decirlo así, y poder ayudarle a ese paciente a poder recuperar esa cicatrización. Y pues más aún, pues realmente si mi paciente se deriva a una cicatrización de origen crónico, es bien importante también determinar que las heridas, una herida que nosotros nos hacemos o que se hacen los niños chiquitos o una persona que realmente no tiene una comorbilidad, pues debería de sanar entre 7 y 21 días, así nos habla la teoría. Pero desafortunadamente las personas o las heridas que nosotros llegamos a valorar, desafortunadamente pierden este proceso de cicatrización, el cual tiene que tener diferentes etapas y que aquí viene importante, pues no se debe de perder ninguna o más bien no se debe de estancar en ninguna porque si no hacemos un proceso de cicatrización inadecuado y entonces el paciente, por lo tanto, se nos va a se nos va a hacer una herida crónica. Es bien importante que ustedes sepan que el proceso de cicatrización es un conjunto de procesos biológicos que utiliza el organismo para recuperar su integridad y su arquitectura, su estructura, y que esto se conoce como este proceso y que involucra 4 fases. Es bien importante y veo aquí algunas caritas que realmente conocen de esta área de las heridas, donde tenemos que tener estas 4 fases importantes. Dentro de la primera fase nos está hablando de la hemostasia, cuando realmente se hace esta lesión, donde hay el proceso de las plaquetas, donde comienza la cascada de cicatrización y donde aquí todo tiene que tener un buen tiempo y un buen proceso para que siga pasando a las diferentes fases y pueda llegar a una cicatrización adecuada. Posteriormente tenemos la parte inflamatoria donde van a migrar todas las células que nos van a ayudar como defensa o que nos van a ayudar a estructurar esta parte de nuestra cicatrización para poder llegar a formar tejidos sanos, tejido de granulación, donde vamos a tener la fase de la proliferación o, bueno, la tercera fase. Y terminar con este tejido sano en una fase de remodelación. Es bien importante que ustedes tengan en la mente que estos conceptos son sumamente importantes, porque si nosotros no identificamos desde qué tipo de lesión tiene nuestro paciente, hasta qué etapa de la cicatrización nos encontramos, no vamos a saber qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Por ello, nosotros dentro de las clínicas de heridas o las compañeras y compañeros que manejamos el manejo avanzado de las heridas, nosotros nos basamos con esta terapia que se llama terapia húmeda, que ya tiene un par de años, en 1963, en el cual se dio a conocer. Yo les puedo platicar que antes, o más bien todos nos podemos acordar que antes decíamos las heridas que deben de estar secas, ¿no? Decían que esa parte de que tuviéramos las heridas secas era lo ideal y lo idóneo para poder cicatrizar
a nuestro paciente. Cabe mencionar que sí hay algunas lesiones que sí tenemos que tener un poquito de ese criterio de acuerdo a la comorbilidad y a la exploración física, donde sí las debemos de tener todavía secas. Más adelante se los voy a ir dando a conocer, pero uno de los puntos importantes dentro de esta terapia es que realmente si tenemos un ambiente húmedo, óptimo, no estoy hablando un húmedo donde siempre la herida se encuentre toda con exceso de humedades, porque si no, eso va a desencadenar complicaciones. Es bien importante que nosotros determinemos que cuando hablamos de una terapia húmeda es que haya un transporte acuoso dentro de nuestro lecho de la herida para que todas las células, los queratinocitos que vienen migrando desde el epitelio, nos migren hacia el lecho de la herida con un efecto playa y que en el lecho de la herida se formen los fibroblastos y que nos ayuden a hacer o a desencadenar esta cicatrización. Y dentro de las ventajas, que yo no le vería desventajas, siempre y cuando nosotros realmente no tengamos ¿cómo se llama? Un mal manejo de esta situación, de esta humedad más que nada, vamos a tener muchas ventajas si nosotros sabemos manejarlos adecuadamente. Uno de los puntos o una de las ventajas importantes es el aumento y el aporte del oxígeno y los nutrientes a través de la angiogénesis. Yo les hablaba que realmente la terapia húmeda nos habla que tenemos que tener un transporte pues más viable para que estas células no se les complique llegar al lecho de la herida y que no nos puedan hacer un proceso de cicatrización adecuado. Entonces, el que hablemos de una nueva formación con la angiogénesis de estos vasos, que realmente la formación de estos vasos nos van a llevar a que realmente todos los nutrientes y el oxígeno dentro de los vasos sanguíneos puedan llegar a nuestro lecho de la herida y que puedan aumentar este proceso de la cicatrización. Y con ello nos lleva a que tenga una facilidad de la migración de estas células, lo que yo les decía. Yo siempre les tomo o les doy a conocer realmente como esta parte o este ejemplo muy cotidiano o pues sí, muy cotidiano, en el cual podríamos decir, y yo siempre se los pongo con el tobogán, pero el tobogán, ustedes, ¿cómo llegan más rápido a la alberca si se avientan de un tobogán? ¿Con agua o sin agua? ¿No? Entonces, es como algo muy explícito en la parte de la terapia. Hola. Entonces, dentro de la terapia húmeda, es más fácil que yo en el tobogán llegue con poco de agua hacia la parte de abajo, pues muy rápido, a que no le pongan agua y entonces pues yo me esté pegando toda en la parte del plástico del tobogán, ¿no? Cabe resaltar que realmente tenemos que tener en esa parte de la humedad que yo les doy este ejemplo muy cotidiano, que no debe ser tampoco un exceso de esta humedad, debido a que si no, podemos provocar complicaciones importantes dentro de nuestros pacientes y podemos hacer que nuestras heridas se puedan hacer más grandes o complicarse con alguna infección bacteriana. Otro de los puntos importantes, lo que les digo, todo viene a la par o de la mano, es el control del exudado y que con esto vamos a tener una temperatura adecuada dentro de nuestras heridas para poder hacer un proceso de cicatrización adecuado. Otro punto bien importante dentro de la terapia húmeda y de la tecnología que nosotros manejamos, si ustedes se acuerdan, antes el médico indicaba a 3 curaciones cada 24 horas, ¿no? Mañana, tarde y noche necesitamos hacerle las curas, necesitamos meterle agua oxigenada, necesitamos meterle isodine en cada una de las curas hasta el cierre. Sí, podría yo decirles que las heridas se ven bonitas, pero realmente llegan a un proceso de proliferación donde tenemos realmente una carga bacteriana pues muy disminuida,
pero con un tejido de granulación, pero así como se forma, así nosotros lo vamos degradando con la parte de los antisépticos que no son viables para utilizar hoy en día. Y con esto, el concepto que yo les puedo decir es que la terapia húmeda ya no maneja curas cada 24 horas, o más bien curas 3 veces al día. Cabe decir que realmente tenemos que ser individualistas también en la parte de cada uno de nuestros pacientes. Ojo, si tengo un paciente que realmente tiene muchos signos y síntomas, o tiene más bien todos los síntomas de una infección, realmente las primeras curas probablemente sean cada 24 horas, pero probablemente, y lo que queremos llegar nosotros es aumentar o disminuir la frecuencia de las curas para que exactamente nosotros lleguemos a una disminución del dolor y que el paciente, tanto físico como emocionalmente, puede estar más tranquilo y pueda llevar un buen proceso de cicatrización. El estado emocional les puedo compartir que es algo bien fundamental para nuestros pacientes. Un paciente que no está bien emocionalmente, y podría hablar de que el paciente portador de una herida, el paciente con una comorbilidad o cualquier persona, si emocionalmente no se encuentra al 100%, aunque lleve todas las indicaciones, el avance de lo que nosotros queremos hacer no va a ser la adecuada. Entonces, siempre esa parte nosotros también la visualizamos dentro de la clínica para poder disminuir y evitar este dolor de nuestros pacientes. Con esto, la terapia húmeda también nos maneja la parte de la protección de las heridas frente a las infecciones. Porque si ustedes conocen o han escuchado un poquito hablar, tenemos una gran variedad de apósitos antimicrobianos, los cuales no son citotóxicos para nuestros pacientes. Antes ocupábamos el agua oxigenada, antes ocupábamos el isodine, y eso era la pauta para poder nosotros llevar a que mi paciente o a que la herida de mi paciente Pedrito Pérez realmente no tenga un aumento de la carga bacteriana y tenga un proceso de cicatrización lento, pero seguro. ¿Vale? Entonces, esta parte de los apósitos o de la terapia húmeda nos aporta esta oportunidad de poder sobrellevar localmente la parte del control de las infecciones bacterianas y poder llegar a tener un buen cierre de la herida. Otra de las cosas es que exactamente nos da una reducción de tiempo de cicatrización. ¿Quién no aquí en esta plática, en esta charla, hemos tenido algunos pacientes que han llegado a nuestro servicio, que han llegado a nuestro hospital, que nos han contactado, que como somos la enfermera de la privada, la enfermera de la comunidad, X o Y situación, nos han llegado pacientes en el cual el paciente tiene 30, 20, 10 años teniendo esa lesión, entonces, y que la cura, y realmente no hay una evolución adecuada, ¿no? Entonces, la terapia húmeda da la pauta para poder reducir estos tiempos de cicatrización y que realmente lleguen a una cicatrización. Hay sí heridas que no llegan a una adecuada cicatrización si nada más no las llevamos con cura. Les puedo aportar que, por ejemplo, los rechazos de material de osteosíntesis, que también muy probablemente ustedes lo han visto, ahí sí tenemos que ser muy cautelosas, que si realmente tenemos un rechazo de material de osteosíntesis, o sea, una placa, tornillos, posterior a una operación de alguna fractura para hacer una fijación, si nosotros en algún momento determinado el traumatólogo no retira esa placa o esos tornillos, el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo va a ser siempre el mismo. Hasta que el cuerpo no rechace o no elimine esa situación que nos está causando ese rechazo, pues realmente no va a haber una cicatrización adecuada. Y les comentaba el número de curaciones. Nosotros por lo general
cuando vemos un lecho de la herida, pues no tan viable y que es más que nada por carga bacteriana, nosotros las primeras curas 2, 3 días, hasta 4 días, nosotros hacemos curas cada 24 horas y de ahí nos vamos con curas cada 4 días, cada 5 y terminamos con cada 7 días y con protectores cada 8 días hasta cada 15. Pero llevamos a nuestro paciente desde el inicio de la terapia hasta que mi paciente cicatriza de una manera importante. Otro de los puntos importantes que tenemos dentro de las ventajas de la terapia húmeda es la estancia hospitalaria dentro de nuestros hospitales o de los múltiples lugares donde nosotros estemos laborando. Un punto importante, y si ustedes se acuerdan, digo, yo esto ya hace muchos años sí lo veía, y creo que en mis prácticas, afortunadamente, cuando yo llegué a trabajar aquí al hospital, al año me dieron la clínica y realmente mi ámbito profesional de esto es clínica de heridas. Pero lo que sí hicimos en esa parte al inicio es la disminución de la estancia hospitalaria, debido a que el paciente con alguna lesión, ya sea aguda o ya sea crónica, una amputación, que sabemos que una amputación de algún ortejo, hasta de un miembro pélvico, quemaduras, síndromes de Fournier, pues los delegaban una larga estancia hospitalaria dentro de nuestros nosocomios, debido a que tenían que ver realmente la evolución, ¿no? Pero ahora con estas clínicas de heridas y con la aplicación de la terapia húmeda, hacemos la disminución de la estancia hospitalaria y con ende le damos la pauta a que otros pacientes tengan la oportunidad de adquirir el servicio, ¿ok? Entonces realmente hacen el procedimiento, hacen todo lo que deben de hacer la parte médica. Nosotros somos un equipo multidisciplinario muy a la par con los médicos cirujanos generales o cirujanos plásticos o maxilofaciales, en los cuales pues realmente ellos les dan la parte médica, que estamos hablando de lavados quirúrgicos o de la parte del tratamiento intravenoso con la ayuda de los medicamentos, para que con eso podamos contrarrestar un poco la parte o frenar la parte que nos está haciendo que esta herida evolucione de una mala manera y posteriormente pues realmente llevar el control ambulatorio dentro de nuestras clínicas de heridas. ¿Sale? Entonces, y otro de los puntos importantes, la ventaja costo-beneficio. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto cuesta la cura de agua, jabón, isodine, solución, lo que ustedes le gusten y manden, le quieran poner al paciente como lo curábamos antes, si lo multiplicamos por los 3 días o por cada 24 horas y así lo volvemos a multiplicar por los meses o por los años que pueda tener nuestro paciente, si nosotros nos vamos con los materiales, sí, los materiales son caros, pero si nosotros, todos los estudios o muchos estudios que están basados en el costo-beneficio, nos llevamos menos de la mitad, aunque el costo del apósito sea importante, realmente sale más caro hacer una cura tradicional, agua, jabón, isodine, agua oxigenada, nos sale mucho más caro, más bien le sale más caro a nuestro paciente y tiene la probabilidad de poder tener una complicación a lo largo de esta evolución, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ocupamos o qué ocupamos? Realmente hay una gama importante ahorita en la actualidad de apósitos, de presión negativa y de algunas otras situaciones como injertos en sello. Les puedo compartir que nosotros o yo ya estoy aplicando esa parte de los injertos en sello dentro de nuestro hospital. Sí, una enfermera hace injertos de sello donde pues tomamos el injerto de la parte interna del muslo y la pasamos a una área de la lesión de una herida crónica, la cual nos ha dado resultados muy importantes dentro de nuestros pacientes. Y que les vuelvo a repetir, realmente no nada más valoramos una herida, sino tenemos que ver toda la parte que nos atribuye nuestro paciente, el que nosotros tenemos que detectar. Realmente tenemos que hacer una historia clínica muy precisa de nuestro paciente, la cual tenemos que saber qué enfermedades tiene, qué comorbilidades tiene, diabetes, hipertensión, artritis, un CA,
toda esa parte, porque por ende nos van a dar la pauta de qué medicamentos están tomando, porque tenemos que ver, de visualizar qué obstáculos vamos a poder tener en nuestro proceso de cicatrización. Uno de los medicamentos que si ya sabemos la comorbilidad y que sabemos qué medicamentos son los que está tomando, los pacientes que, por ejemplo, toman o se administran esteroides, son pacientes que van a tener, que vamos a tener ahí un foco rojo donde nuestra cicatrización no va a ser la adecuada. Pacientes que estén recibiendo quimioterapias, pacientes que estén recibiendo radioterapias, eso va a ser un punto donde tenemos que tener ahí a la vista y que tenemos que ayudarle a nuestros pacientes con mejores terapias para poder ayudar a un proceso de cicatrización adecuada. Nosotros, dentro de la parte donde llegan nuestros pacientes, en la historia clínica, les puedo comentar que hacemos una intervención o un interrogatorio importante para que nosotros podamos tener y tenemos esa actividad, se me fue la palabra, el poder nosotros decidir y mandar interconsultas a las áreas médicas, porque hay veces que llega el paciente del pueblito más lejano, llega a las urgencias, les puedo decir que luego las urgencias no saben ni qué hacer, nos los envían nosotros y entonces nosotros tenemos que determinar a dónde lo vamos a derivar, porque nosotros no somos las que vamos a saber todo y las que vamos a sacar del problema al paciente. Si mi paciente trae glucosas altas, si mi paciente no se ha controlado la parte de su hipertensión, si el paciente está tomando a diestra y siniestra medicamentos que no están prescritos, entonces vamos a tener una mala evolución. Si no tenemos un control, entonces nosotros no vamos a poder llevar a un proceso de cicatrización adecuado a nuestro paciente. El que también tengamos que ver la parte del peso de nuestro paciente, el paciente que sea muy caquéxico, el paciente que sea muy obeso, en alguna de nuestras lesiones nos van a dar la pauta para que no evolucione adecuadamente. Uno de los puntos, una de las lesiones que nos ocasionan esta parte de que mi paciente tenga muy poco peso o que tenga un exceso de peso es, por ejemplo, las lesiones por presión. Pacientes que están postrados en cama y que realmente o están muy caquéxicos, acordémonos que se hacen en las prominencias óseas y el paciente pues tiene ese déficit o ese amortiguamiento de los músculos y del tejido subcutáneo, el cual nos ayuda a amortiguar estas prominencias óseas y nos da la pauta pues para que haya mayores presiones y se puede desarrollar con mucho más velocidad este tipo de lesiones. Un paciente también con una obesidad, irnos al extremo, también nos ocasiona mucho mayor presión o fricción dentro de las áreas de las prominencias óseas y por ende podemos tener mayores complicaciones o mayor desarrollo de lesiones por presión. Dentro de los pacientes que son también muy obesos, la parte de las lesiones vasculares nos atribuyen mucho, ya que si nosotros nos vamos a la teoría, la parte de que el paciente tenga un abdomen muy elevado nos hace una obstrucción de la circulación y entonces por ende también no vamos a tener en el caso de las lesiones vasculares venosas y tanto de las arteriales, una obstrucción de las venosas de un retorno venoso y realmente de una arterial, pues la obstrucción de las arterias para que llegue adecuadamente la circulación y por ende, pues realmente la parte de los nutrientes y del oxígeno para que pueda llegar a tener formación de este tejido nuevo para que podamos llegar a tener una buena cicatrización. Con esto les puedo compartir que nosotros ya en la actualidad conocemos diferentes o tenemos o trabajamos con varios acrónimos. Hablar de acrónimos es hablar de decir qué es lo que voy a hacer y me voy a guiar por una serie de pasos, pero es un acrónimo dinámico. Dinámico me refiero a que no va a ser como las etapas de cicatrización, donde tengo que ir hemostasia, inflamación, proliferación y epitelización. Aquí dentro de los acrónimos no voy a ir el 1, el 2, el 3 y el 4, sino aquí podemos, de acuerdo a la etapa,
de cicatrización, de acuerdo a lo que tengamos dentro del lecho de la herida, vamos a poder visualizar nuestras lesiones y por ende nosotros vamos a poder determinar el tratamiento y el punto importante es el objetivo que vamos a tener con nuestros pacientes. Entonces, un acrónimo donde nos vamos a basar y que casi la mayoría de nosotros nos basamos es el TIME. Hay otro acrónimo que se llama Dominate. Ese acrónimo es mucho más largo porque si ustedes ven aquí las letras, cada una de las letras nos está diciendo algo. Es algo que vamos a ver en el lecho de la herida. A comparación de otro acrónimo que es mucho más grande, es cuando vemos a nuestro paciente holísticamente y no nada más vemos el lecho de la herida, sino vemos los medicamentos, vemos las enfermedades mentales, vemos la parte de que si hubiera alguna malignidad. Entonces, vemos a nuestro paciente holísticamente. Pero a fines de esta plática, y porque si no nos tardaríamos como mucho, realmente les voy a platicar acerca de este acrónimo dinámico, el cual casi todos los profesionales de la salud que se dedican al manejo de heridas lo tenemos presente. Dentro de este nos habla que es el acrónimo TIME, que nos habla de tiempo, de que tenemos que reducir realmente este tiempo de cicatrización para poder recuperar adecuadamente a nuestro paciente, y que dentro del punto 1 nos habla acerca del tejido necrótico, el tejido desvitalizado. Entonces, este primer punto es donde nosotros tenemos que observar nuestro lecho de la herida y determinar cuándo estoy teniendo un tejido viable y cuándo tenemos un tejido no viable, el cual exactamente nosotros vamos a caer en que en este punto muy importante vamos a llevar un desbridamiento. A continuación lo vamos a ver. Posteriormente, la I, que nos habla de infección, de la parte de la carga bacteriana. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que ya tienen eritema, que ya tienen edema, tienen mucho dolor o que llegan y huelen horrible, horriblemente horrible, ¿no? Entonces, esa parte del control de la carga bacteriana va a ser bien importante para que nosotros tengamos un adecuado, y aquí va muy de la par con la parte del pH. Acordémonos muy bien que el pH de nuestra piel está más o menos condicionado o está dado en un número, en un valor de 7. Nosotros para tener una carga bacteriana adecuada, realmente, y que nos ayude a que estas bacterias no evolucionen a una infección, nosotros necesitamos tenerlo por debajo de 5. O sea, tenemos que tener un ambiente ácido, no un ambiente alcalino, que si nosotros hiciéramos realmente tomáramos en cuenta esa parte de tomar el pH en nuestras heridas, les puedo decir, y hay estudios, publicaciones en las cuales los pacientes tienen el pH entre 8 y 8,5. Y así se mantienen. Y entonces esta es una parte importante que no nos ayuda a una buena cicatrización. El otro punto, y lo que yo siempre, bueno, lo que hemos estado comentando durante la plática, es realmente llevar un equilibrio de la humedad. Ni seco, ni que se esté desparramando y que tenga muchísimo exudado, porque si no, eso nos va a dar, por ende, las complicaciones. Y el último punto, que es la epitelización y la granulación, que donde nosotros vamos a hacer ese avance de los bordes para poder llegar a una cicatrización de nuestros pacientes. Y con esto les quiero compartir visualmente realmente qué es lo que nosotros debemos visualizar en el lecho de la herida y qué es lo que sí es bueno y qué es lo que no es malo dentro de estos tejidos. Nosotros, ahorita, nosotros lo que tenemos que tener visual son los diferentes tejidos. Si ustedes pueden ver en la primera imagen este tejido negrito, nosotros lo conocemos como tejido necrótico. El tejido que ustedes puedan visualizar en sus heridas entre blanquecino y que una parte está adheridas a la piel y otra está desprendida, estamos hablando de un tejido esfacelo, que muy comúnmente les puedo compartir que los cirujanos antes decían que son las natas de fibrina, hace muchos años,
Creo que, bueno, ya en mi hospital, creo que ningún cirujano habla sobre natas de fibrina, o yo no he visto dentro de sus notas que digan natas de fibrina, sino ya hemos compartido todos estos conceptos donde decimos que es un esfacelo. Después, en la siguiente imagen, ustedes pueden ver que este tejido está más amarillento y está más adherido hacia la parte del lecho de la herida, y entonces estamos hablando de un tejido de fibrina, ¿ok? Y aquí sí pueden visualizar en la parte de la imagen del medio también, aparte de tener tejido de esfacelo, en la parte del centro tenemos, en la parte de la periferia, tejido rojito. Ese tejido rojito nosotros lo conocemos realmente como la granulación. Es el tejido viable. Todos estos tejidos que yo les acabo de comentar, necrótico, esfacelo y fibrina, estamos hablando de tejidos no viables, tejidos que el objetivo va a ser nosotros retirarlos con un desbridamiento adecuado dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del tipo de tejido que tengamos, de la zona que estemos trabajando y del tipo de lesión que estemos trabajando, para que realmente nos dé la pauta para hacer curetajes, nos ayuda a hacer desbridaciones más oportunas, si lo quieren ver así, más agresivas, pero que le ayuden al paciente a tener una buena cicatrización y mucho más rápida, ¿no? Y los tejidos no viables, estamos hablando del tejido de granulación, que es el tejido rojito, y estamos hablando de otro tejido viable, que estaríamos hablando del tejido de epitelio. Dentro de estos son los que nosotros podemos visualizar, pero también podemos visualizar el hueso, estructuras de tendón, y podemos también nosotros poder ver otras situaciones que son lo que yo les comentaba de los rechazos de material de osteosíntesis, donde nosotros podemos llegar a ver la placa o los tornillos en miembros pélvicos, en miembros superiores, que nos van a dar la pauta para que nos cicatrice adecuadamente nuestro paciente. Y con esto, si estamos hablando de que necesitamos no tener un tejido no viable, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un desbridamiento. Los desbridamientos se dividen en dos, quirúrgico y mecánico. Dentro del quirúrgico, pues ese está a la par, o ese está derivado al área médica, y realmente el médico es el que nosotros nos atribuye y que nosotros como enfermería lo podemos realizar. Dentro del médico, nosotros nos podemos visualizar varios tipos de desbridamiento, que los cuales nosotros los conocemos como mecánico, autolítico, enzimático y biológico. Dentro del mecánico, nosotros lo podemos hacer con un desbridamiento, con una tradicional, con una cura seca, la cual nosotros colocamos una gasa húmeda en el lecho de la herida, obviamente posterior a la asepsia, dejamos la gasa humedecida, y posteriormente a lo largo de las horas y de la pauta que nosotros vamos a dar entre cura y cura, la gasa se seca, retiramos en la siguiente cura la gasa, y entonces el tejido no viable se adhiere a esa gasa y lo retiramos por ende. Entonces, eso estamos hablando de mecánico. También el mecánico nosotros lo ocupamos con la hoja de bisturí en la parte o en la unidad de nuestro paciente, pero siempre teniendo en cuenta en esa parte del tejido necrótico que tenemos que tener muy en mente que no todas las heridas que tienen tejido de necrosis hay que quitarlas. Siempre tenemos que tener una valoración vascular para poder determinar si sí lo voy a quitar o no lo voy a quitar. Ojo, en las lesiones por presión en talón, en lesiones isquémicas, donde vean lesiones con bordes regulares, o sea, que tengan una forma por lo regular circular en la parte anterior o posterior del miembro pélvico, en la parte del dorso o en la parte de los ortejos. Si ustedes pueden observar lesiones necróticas y aún y si ya hicieron esa exploración vascular, donde si no tenemos nada de un Doppler lineal, si no tenemos una angiografía, entonces tenemos nuestros dedos y podemos hacer la toma de los pulsos, que son bien importantes para que nosotros valoremos esa parte de la perfusión
que tiene nuestro paciente y poder determinar si sí vamos a hacer una desbridación o no vamos a hacer una desbridación. Es bien importante que conozcamos que la exploración vascular la podemos hacer sin los insumos. Si tenemos lo demás, si tenemos un Doppler de 8 MHz, pues sería lo ideal para poder utilizarlo. Si tenemos tecnología más avanzada, sería lo ideal, pero creo que muchas de nuestras clínicas no contamos con eso, pero sí contamos con el conocimiento y que esa nos puede dar la pauta para poderle darle un buen tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, dentro de la vascular podemos hablar del punzoempedio, que está en dorso, de la tibia, del pulso en tibia posterior, que está por debajo del malleolo externo, el popitlo, que está por debajo, en la parte posterior de la rótula, y el de la ingle, y del de la ingle, ¿no? Entonces, son puntos importantes o son valoraciones y exploraciones importantes que nosotros tenemos que tener como enfermería y también mucho la parte médica para poder determinar, ¿voy a amputar o no voy a amputar? ¿Tiene chance mi paciente? ¿No tiene chance? Porque desafortunadamente, y les puedo compartir que esta situación en el cual si no hacemos una exploración podemos desencadenar una amputación, y no una amputación de un ortejo, sino se deriva a una amputación transmetatarsiana, una amputación infracondílea o una amputación supracondílea, y que eso no tiene decir, ay, bueno, pues ya se la amputé, vamos a hacer, pues vamos a ponérsela, ¿no? Entonces, realmente no hay marcha atrás en esta situación si nosotros no hacemos una buena valoración y determinamos qué tipo de desbridamiento podemos hacer. Ojo, si hacemos un desbridamiento mecánico en el cual no tenemos buenos pulsos, no lo hagan, derívenlo a angiología, que lleven esa parte del tratamiento médico, ya sea con medicamentos o sea una cirugía endovascular, que le ayude a mejorar esa perfusión, esos flujos para poder mejorar pues la circulación, porque si no tenemos circulación, no hay la llegada de los nutrientes, no hay la llegada del oxígeno y por ende no va a haber formación de tejidos y por ende no va a cicatrizar nuestro paciente. Por eso es bien importante que nosotros tengamos desde estos puntos el que sí vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Otro de los puntos importantes o de los desbridamientos es el autolítico, en el cual nosotros nos basamos en que dentro del autolítico lo que hacemos o lo que aplicamos son geles, hidrogeles, que nos ayudan o que están hechos más que nada por agua, y que el objetivo que tienen es que realmente nuestro lecho de la herida, con la ayuda del aporte de agua, hagan una licuefacción de estos tejidos, y entonces, por lo tanto, en la siguiente cura, ese tejido o esa fibrina que probablemente teníamos muy adherida al lecho de la herida, pues realmente la podamos humedecer y podamos desbridar o podamos utilizar un desbridamiento mecánico o simplemente con la ayuda de la gasa se pueda desprender. El enzimático es también un desbridamiento muy importante en el cual ocupamos productos con enzimas importantes que nos ayudan a hacer este desprendimiento de los tejidos no viables que acuérdense muy bien que es el necrótico, el esfacelo, la fibrina, que son tejidos que no nos van a dar, que más bien nos van a obstaculizar el que nosotros tengamos un proceso de cicatrización adecuado. Y por último, el biológico, que sí, aunque lo veamos como muy feo y que digamos, ¿y eso qué es? Bueno, sí, son gusanitos. Y realmente ese desbridamiento biológico también que tenemos que tener mucho cuidado, y les diría mucho estómago porque sí se ve como muy feo, el que se esté moviendo ahí, el que realmente el paciente lo acepte adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos que tener la pauta cuando nosotros decidamos tener un desbridamiento biológico, el que tengamos muy en cuenta que no puede ser en cavitaciones, no puede ser cercano a orificios naturales del cuerpo,
Y que bien importante, este tipo de larvas son muy selectivas, es bien importante. Estas larvas que son de Lucila salicata, una mosca, la cual, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos con una doctora, se me fue el nombre, con la doctora, la cual ella lleva todo ese proceso de esterilizar esta parte de las larvas para poderlas enviar para el tratamiento con seres humanos, con nuestros pacientes, y podamos tener o ayudarnos a que este tipo de desbridamientos de larvas nos ayuden a comer y ser muy selectivos nada más con el tejido no viable, el tejido necrótico, esfacelo y fibril, ¿vale? Y entonces eso es lo que consta esa parte de cuando hablamos de la T de tejido no viable, el evitar o el quitar más bien todo el tejido que nos está obstaculizando, pero siempre y cuando tengamos una buena exploración de nuestro paciente. El siguiente es un punto bien importante que tenemos que retomar, la parte de cuando hablamos de la infección. Porque si ustedes pueden observar y se han visto en sus hospitales, para los médicos todo es infección, pero realmente hay diferentes conceptos donde tenemos que tener muy en mente para poder determinar qué tipo de materiales, qué tipo de apósitos vamos a utilizar para poder llevar a un proceso de cicatrización adecuado. Dentro de los primeros conceptos que nosotros o que yo les puedo hablar es acerca de la contaminación. ¿Sí se acuerdan que yo al inicio de la plática les comenté que cuando hay una herida hay una pérdida de la continuidad de la piel y que ahí se hace una pérdida de una de las funciones más importantes que tiene la piel, que es la parte de la protección? Entonces, cuando perdemos esa protección de la piel, entonces toda esa flora que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo, pues puede migrar al lecho de la herida. Pero que, ojo, no me va a hacer una infección siempre y cuando yo controle esa carga bacteriana, ¿no? Siempre yo les digo, realmente las bacterias, una la vas a encontrar en una esquina, la otra en otra esquina, en medio, y es como yo les doy a conocer que ahí es donde nosotros tenemos las bacterias. Pero, ¿qué pasa si nosotros no le damos buenas condiciones o a lo mejor si el paciente se está haciendo curas en casa, no ocupa los materiales adecuados, está contaminando su material? Entonces estamos haciendo un arrastre con todos esos materiales hacia el lecho de la herida. Y entonces las bacterias son buenas pues realmente también para juntarse. Entonces, en esa parte del concepto de la colonización es cuando nosotros tenemos o se empiezan a juntar o a llevarse esas bacterias, les digo, donde empiezan a hacer parejitas, pero sin reproducirse, ¿no? Aquí es donde tenemos muy en cuenta que tenemos que empezar o podemos empezar a ver signos de infección. Me voy tantito atrás. En la parte de la contaminación yo no voy a ver ningún dato de infección. Cuando yo les hablo de datos de infección, estoy hablando del eritema, del edema, del dolor, del exudado purulento, como lo ven en la tercera imagen, y derivado de ese exudado purulento estamos hablando de un olor fétido, ¿sale? Entonces, en la contaminación yo no voy a tener ningún dato de infección, no voy a ver esa parte más que nada en la periferia, esos puntos importantes que yo les acabo de decir. Pero por la experiencia y por la teoría les puedo comentar que la parte de la contaminación, cuando hay una contaminación, que ahorita el concepto muy puntual es una colonización, crítica, estamos hablando que es cuando ya tenemos presencia de eritema, presencia de edema y presencia de dolor del paciente. Y muy probablemente de tejido rojito que debe estar en la fase de la proliferación, pero más allá del lecho de la herida. Ese nos está diciendo que hay una carga importante de microorganismos. Pero, ojo, no encontramos la parte del exudado purulento y no encontramos la parte del olor fétido. Eso se da cuando realmente hay una infección. ¿Por qué les hablo de signos? Porque también desafortunadamente nuestro sistema de salud de aquí de México, pues no contamos con los suficientes cultivos o los suficientes recursos donde exactamente esto debería de pasar, ¿no? Que yo cuando llegue a mi área o cuando llegue un paciente de primera vez, mínimo le haga un cultivo para determinar qué bacterias son las que
con las que estamos trabajando, porque acuérdense que siempre va a haber bacterias y que con eso nos lleve o nos dé la pauta para poder tomar decisiones asertivas acerca de los tratamientos. Otro punto importante que en la actualidad nos atribuye es la parte del biofilm, que creo que varios de ustedes los han escuchado hablar, que son poblaciones microbianas complejas que secretan una sustancia polimérica extracelular, que es lo que se adhiere al lecho de la herida, porque muy probablemente muchas heridas le hemos visto que realmente pues van bien y llega un momento en que ya nada más no se estancan, por decirlo así, o empieza una resistencia donde ni un alginato, ni una hidrofibra, ni una espuma, ni una plata, ni un yodo nos está haciendo el efecto adecuado y nos está ayudando al proceso de cicatrización. Y entonces ahí es cuando podemos determinar que en vez de tener una contaminación, una colonización o realmente una infección, estamos hablando de que estamos teniendo un biofilm, que el biofilm también tiene varias etapas, donde estos microorganismos se encuentran en el lecho de la herida, pero se ayudan o se protegen por esta sustancia polimérica extracelular, la cual los cubren y que realmente al cubrirlos, cualquier cosa que ustedes le coloquen no nos va a ayudar, aunque le pongan el mejor apósito, yo les digo el de plata o el yodo, pero que realmente no hagan un curetaje o una desbridación cada 24 horas y arrastremos mecánicamente la parte del lecho de la herida, no vamos a poder arrastrar o no vamos a poder quitar este biofilm. Entonces, un punto importante dentro de este biofilm son sí las curas cada 24 horas y con un arrastre mecánico con hoja de bisturí para ayudarnos a que esta sustancia polimérica no los encapsule y deje que realmente todos los apósitos que pudiéramos utilizar de plata, de yodo, plata nanocristalina, iónica, metálica, realmente nos ayuden a poder llegar a estos microorganismos y por el efecto que cada uno de los apósitos tenga, puede eliminar esta carga bacteriana, ¿vale? Entonces, y ya nos vamos a la parte de la M, que es la parte del equilibrio o el desequilibrio de la humedad. Dentro de este punto, que es bien importante también, es donde tenemos que tener, no nada más es pues ese control de la humedad, sino saber determinar cuándo estoy viendo un tipo de exudado y que sí es por normal en un lecho de la herida o cuando no es un exudado normal. Y entonces nos vamos a basar también en este tipo de conceptos, que es la cantidad, la calidad que estamos hablando. Si estoy hablando de un exudado seroso, que acordémonos nosotros que el exudado seroso es ese líquido amarillento, amarillento transparente, que realmente todas las heridas, por el hecho de estar abiertas, de ser una discontinuidad de la piel, va a ser el efecto que va a tener la lesión, ¿sale? Pero si estamos hablando de un líquido o de un exudado lechoso, en donde nosotros, o un exudado hemático, entonces estamos viendo que un exudado, si lo tenemos completamente hemático, es porque los vasos sanguíneos, que la angiogénesis que nosotros estamos provocando al mínimo roce o sin ningún roce, está provocando la ruptura de estos vasos. Y entonces algo está pasando y que nosotros tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer en esas situaciones. Otro de los puntos es los exudados lechosos, que estaríamos hablando de cero purulento o purulento completamente con un olor fétido, en donde esa calidad del exudado nos va a dar la pauta para poder determinar qué está pasando con nuestra lesión. Exudados verdoso, que nos atribuye exclusivamente y muy asertivamente cuando tenemos alguna infección de Pseudomonas. Pero ¿qué pasa si también tenemos un exudado color oscuro? Tenemos que determinar también qué apósito con anterioridad yo le coloqué a mi paciente y si es resultado de ese apósito o realmente es el exudado que está saliendo dentro de nuestro lecho de la herida.
Y con eso nos vamos en la pauta de la calidad del exudado. Otro punto importante es la cantidad del exudado, es poder determinar si nuestro exudado es escaso, o sea, realmente no lo tengo, es leve, moderado y abundante. Aquí nos vamos a dar nosotros cuenta en los apósitos secundarios, ya sea hidrocelulares o ya sea las simples gasas. Acuérdense que una gasa grande realmente lo que nos absorbe son 10 mililitros de líquido. Líquido, estamos hablando de soluciones, estamos hablando de exudado. Pero nosotros tenemos que ir haciendo una determinación que no va a ser lo mismo que se pueda saturar nuestra gasa en 24 horas a que se pueda saturar en 4 días o en 7 días. Ahí es cuando nosotros vamos a determinar si nuestro exudado es leve, es escaso, leve, moderado o abundante. Y también otro punto importante de la parte del exudado es determinar el aroma. Un paciente que llega con una cura anterior va a oler feo, porque a lo mejor el paciente llegó con una cura de hace 5 días, una cura de hace 7 días, y obviamente, y más, por ejemplo, si son heridas en pie, pues viene aunado la parte del aroma exclusivamente y muy selectivo del pie, más aún con la parte de toda la licuefacción que se hizo en nuestra cura. Entonces, no podemos determinar ese exudado hasta que ustedes no hagan una asepsia. En cuanto ustedes hagan una asepsia, si el aroma se retira, es porque fue aunado o fue dado por la cura anterior. Pero si estamos hablando que si ese olor persiste, tenemos que pensar en una carga bacteriana importante. Entonces tenemos que determinar si lo vamos a tratar localmente o lo vamos a tratar sistémicamente. Ojo, por eso aquí está la parte también multidisciplinaria. Nosotros no vamos a indicar antibióticos, sino aún nosotros vamos a dar las características y el por qué y dar la pauta al área médica para que nos puedan ayudar con esa parte, ¿vale? Y el último punto, que aunque es el último y no el más importante, es la parte de la epitelización, que realmente después que lleguemos a desbridar, como en el primer punto, a llevar un buen manejo de la carga bacteriana, a tener un manejo del exudado, pues realmente vamos a tener o vamos a llegar a tener una fase de proliferación con tejido de granulación ideal para que pueda llegar la fase de epitelización o modelación que nos ayude a que todas estas células que nos ayudan a hacer el epitelio realmente nos llegue a una buena cicatrización de nuestros pacientes en un corto tiempo y podamos llegar a tener un buen beneficio para nuestro paciente. Y entonces les puedo compartir que todo lo que les acabo de hablar realmente lo tenemos que ver paciente con paciente, cura tras cura, no porque el paciente venga cada 5 o 7 días, hay que hacer todo este relato, qué es lo que le voy a hacer, cuál es el objetivo, en qué punto de nuestro acrónimo estoy, en qué punto, en qué etapa, en qué fase del hecho de la cicatrización estoy, para que así podamos aportarle y podamos decidir qué es lo que le voy a colocar. Afortunadamente y desafortunadamente tenemos muchísima gama de productos, que uno ya está combinado con otro y este ya tiene como 3 combinaciones y este solito. Entonces, ahora es como más complicado poder también hacer una toma de decisión más asertiva, pero con el conocimiento previo creo que sí tomamos estas buenas decisiones que les ayudan a nuestros pacientes a tener la pauta. Y con esto les puedo compartir algunos de los casos que hemos tenido dentro de la clínica. Por ejemplo, esta paciente con una reconstrucción de mama, si ustedes se ubican y se enlazan en todo lo que yo les acabo de platicar, me van a decir, bueno, entonces,
si nos vamos a las fases de la cicatrización, les podría decir que estamos en una fase de inflamación en el cual tenemos tejidos no viables, tenemos inflamación y en el cual en esta etapa, si nosotros no sacamos a nuestro paciente, se va a cronificar. Entonces, y nos vamos también a la parte del acrónimo TIME, donde digo, ay, tengo tejidos no viables, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a ocupar un desbridamiento autolítico, mecánico, enzimático, biológico. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, nuestro primer objetivo va a ser la desbridación. Va a ser también muy probablemente, como tenemos tejidos no viables, va a ser mantener o disminuir la carga bacteriana para que exactamente también nos ayude a que tengamos una buena proliferación de tejidos viables, que si ustedes ven, tenemos un 90% de tejido no viable y que todo ese lecho de la herida nosotros necesitamos tenerlo como tejido viable. Entonces, ese tejido de granulación, ese tejido que nos va a dar la pauta para que vayamos cicatrizando adecuadamente y por ende llegar a una buena cicatrización. Llegar a, aunque siempre les digo, nosotros en las clínicas de heridas no hablamos de la parte de la estética, sino realmente tener una cicatrización adecuada y que si la cicatriz es en una zona o en una articulación que nos va a hacer también ese déficit de la movilización o alguna situación estética, pues lo derivaremos con el plástico, pero el objetivo de nosotros es realmente cicatrizar este tipo de lesiones tan complejas, donde podamos encontrar en todo tipo en todas las zonas que se pudieran imaginar de nuestro cuerpo, en todas esas localizaciones podemos tener este tipo de tejidos y tenemos que determinar y ayudarnos con el equipo multidisciplinario para poder llevar a nuestro paciente a una pronta recuperación y poder llegar exactamente a una cicatrización adecuada. Otro de los casos, pues realmente es lo que yo les vuelvo a comentar, en qué etapa de cicatrización estamos, llevar el acrónimo TIME, saber qué comorbilidades tenemos, realmente no es ver la lesión de Pedrito Pérez, de Juanito Chávez, sino realmente decir, este paciente en la primera foto es Pedrito Pérez que me llegó diabético, hipertenso, controlado, no controlado. Si es controlado, pues nos vamos con nuestras curas. Si no es controlado, lo derivamos con, por ejemplo, en nuestro caso tenemos una unidad cardiometabólica que antes era clínica de diabetes e hipertensión, en la cual pues necesitamos de la ayuda de la parte de los médicos que se dedican al control de estas enfermedades o estas comorbilidades para que nos den la pauta, que si tenemos un buen control de la enfermedad vamos a tener una buena pauta para la cicatrización, ¿vale? Y así como muchas de las lesiones pudiéramos tener o pudiera yo quedarme muchas horas platicándoles de diferentes pacientes en los cuales el objetivo realmente es que lleguen a una cicatrización adecuada y a una recuperación ideal, ¿vale? Entonces, ese es como uno de los puntos bien importantes, el asistencial, en donde nosotros tenemos las herramientas ideales, las herramientas adecuadas, que el primer punto son los conocimientos. Si no tienes conocimientos, realmente mejor no nos metemos a hacer manejo avanzado de heridas, porque si no vamos a complicar a muchos pacientes en vez de beneficiarlos. Y el punto número 3, ya dejando a la par del asistencial, que es algo muy complejo y algo que nos debe de tomar, que tenemos que tener mucha responsabilidad porque podemos provocar complicaciones y por eso es bien importante que nosotros tengamos la responsabilidad y la ética bien encaminada a la recuperación de nuestro paciente. Otro de los puntos que yo les decía era la parte de la docencia, que nosotros hacemos capacitación con personal asistencial y el personal externo. Nosotros hacemos las capacitaciones también para los pacientes, no nada más en la parte de hospitalización. Con la pandemia lo dejamos ahorita un poquito, pero hacemos reuniones, así como hacemos nuestros cursos anuales del servicio.
hacemos un curso para personal asistencial o de enfermería interno, y para el personal externo hacemos 2 capacitaciones internas exclusivamente de lesiones por presión. También llevamos la parte de reuniones con pacientes. Y esta parte de las reuniones con los pacientes es entrarles más por la parte emocional, por la parte que ellos deben de sentirse bien, estar bien emocionalmente para, por ende, estar bien físicamente, que puedan llevar las indicaciones que nosotros les damos y que también conozcan realmente la patología, el por qué es importante que un paciente con úlcera venosa se deba de comprimir, que un paciente con alguna enfermedad periférica arterial nunca deje que lo compriman o que le hagan una compresión muy leve debido a que los vasos de las arterias están comprometidos y nos pueden llegar, en vez de beneficiar, realmente a perjudicar a nuestros pacientes. En que hemos tenido capacitaciones, hemos dado capacitaciones tanto a nivel estatal, nacional e internacional, de los conocimientos que poco a poco con la parte de la capacitación y de la experiencia laboral hemos podido compartir en otros foros. Y el último punto importante es la parte de la investigación. Hemos hecho varios estudios acerca de prevalencia, incidencia, casos clínicos que nos han dado casos de éxito en el manejo de lesiones de pie diabético, lesiones en manos diabéticas, que yo les puedo compartir que en los 12 años que yo llevo trabajando, tengo en el hospital, tengo contaditos mis pacientes, estoy hablando no más de 10 pacientes en la experiencia laboral con manos diabéticas, 2 pacientes en la parte privada con lesiones de mano diabética, que si es un golpe muy duro decir, te voy a quitar un dedito de tu pie, te voy a quitar el piecito. Imagínense qué pasaría si le dijeran, te voy a amputar la mano. Entonces, es un impacto sumamente fuerte para nuestros pacientes y que tenemos que hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos, pero no querer ser superhéroes, sino realmente lo que esté dentro de nuestras manos y que realmente le sirva a nuestro paciente, y que con estos foros que nosotros podemos compartirle las investigaciones que nosotros realizamos y que podemos darlas en diferentes foros, pues le ayudan también a los demás a poder tener estadísticas, a poder tener una toma de decisión más asertiva para poder llegar a tener una pronta recuperación con nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue el último que hicimos, que fue el de incidencia de lesiones por presión. Dentro de la incidencia nosotros hicimos o tuvimos que analizar una base de 11,843 datos, o sea, pacientes, los cuales se valoraron con lo que yo les decía de los factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales de ahí 287 de esos pacientes desarrollaron lesiones por presión dentro de la parte de hospitalización, teniendo o cerrando en el 2020 con la parte de la pandemia también, que fue algo que nosotros fuimos un hospital de concentración, que tuvimos nuevas lesiones en zonas muy en específico por las pronaciones, que con eso nosotros llevábamos una prevalencia por debajo de los 3.5, y que a nivel mundial estamos manejando o están manejando un país que es bien importante y que está haciendo muchos estudios de prevalencia, que es España, lleva una prevalencia de 8.7 en el 2017, y que yo creo que no ha de tardar de sacar otra vez las estadísticas porque lo hacen cada 5 años. Entonces, pues realmente nosotros, o realmente el hospital donde yo laboro, pues no estamos tan mal, llevamos una detección oportuna, y les comento que en este estudio con esos datos pudimos poder ir a la par con nuestro paciente desde el ingreso hasta el egreso, que aproximadamente fueron un lapso de 4 semanas, en el cual se llevó un desarrollo o un acompañamiento con esta parte de cuándo nosotros o cuándo el paciente podía desarrollar. Y entonces, dentro de la incidencia en este último trabajo de investigación,
nos arrojó o terminamos con una incidencia de 4.9 por la parte, porque este estudio fue en el año de pandemia. Y que les vuelvo a repetir que fue un aumento con las lesiones por pronación. Ahorita el año pasado ya cerramos con 3.8, yo espero que este año mejoremos. Y dentro de la incidencia nos habla que 15 pacientes de cada 1000 en la primera semana desarrolló lesiones por presión. Posteriormente, a las 2 semanas, 24 de cada 1000 pacientes desarrollaron lesiones y que nosotros demos un seguimiento a la tercera semana, donde desarrollaron solamente 6 pacientes de cada 1000 y terminamos con 3 pacientes de cada 1000 desarrollaron en la cuarta semana. Entonces, es un trabajo no mío, sino de todo mi equipo de trabajo, el cual estoy realmente orgullosa porque realmente son gente comprometida, gente que ha aportado muchas cosas innovadoras y buenas en el servicio para poder llevar a cabo la parte del bienestar y la recuperación de nuestros pacientes a su vida cotidiana, ¿no? Que ese es el punto importante en este aspecto del manejo avanzado de las heridas y también en muchos otros áreas de enfermería que el objetivo es el bienestar de ellos. Y con esto, pues les doy las gracias. Espero que no los haya aburrido. Espero que se lleven muchas dudas, muchas preguntas. Con esto finalizo. No sé si tengan dudas, preguntas, las cuales creo que todavía tenemos un ratito para poderlas conversar. Y pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Adelante, por favor, Gabriela Salcedo, levantaste la mano. Dime, Gaby. O ya no. Puedes abrir el micrófono. ¿Alguien dudas, preguntas? Ay, gracias por la felicitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo sé cuál es el apósito que debo utilizar? Ok. No hay un apósito ideal. Yo lo que les comentaba y creo que lo que pretendí enseñarles es que lo que primero tenemos que saber es identificar y valorar las características de nuestra herida. Si nosotros conocemos e identificamos las características de nuestra herida, vamos a saber si voy a desbridar, si ya estoy en un proceso de proliferación con tejido de granulación y voy a pasar a la parte de una epitelización o quiero realmente producir tejido de granulación, eso es lo que me va a dar la pauta para que yo pueda elegir. Yo siempre les hago hincapié en que si nosotros conocemos la parte de la teoría y la parte de la exploración física de nuestro paciente, en segundo término viene la parte de los apósitos. Es fácil aprenderse la parte, decir, este apósito dice que es un alginato de calcio, el cual nos ayuda para el manejo del exudado, y si tenemos un manejo del exudado, vamos a tener una producción de tejido de granulación, o si tengo un paciente que yo ya estoy detectando con carga bacteriana importante, voy a meter un apósito de plata. Les puedo compartir que no hay un apósito ideal yo no les puedo decir en este momento, pongan esto y esto y esto como receta de cocina. Esto no es así. Es dependiendo de su paciente, las comorbilidades, el estado de nuestro paciente, el estado de la herida, es como nosotros vamos a determinar qué tipo de material vamos a utilizar. No sé si quedó claro. Es decir, esta ya sería ideal. Ay, es que pasan muy rápido. Ay, ya no la leí. ¿Te Si puedes quieren dar clic? comentarla, algo decían que si ya estaba el tejido de granulación o algo así, no alcancé a leerlo. Preguntan, ¿en qué pacientes puede utilizar la terapia húmeda? ¿Cómo? ¿En qué pacientes? Sí, puede utilizar la terapia. ¿En qué perdón, no la escuché, profe. ¿En qué pacientes puede utilizar la terapia húmeda? En todos los pacientes que tengan heridas.
Y nada más hay que ser muy selectivo en los pacientes que solamente tengan lesiones vasculares isquémicas. Ahí sí no les recomiendo que ocupen nada de humedad. En las lesiones también que son dermatitis asociadas a la incontinencia, incontinencia urinaria o fecal, que son las famosas DICE, tampoco está indicado una terapia húmeda. Sí podemos ocupar a productos que nos van a ayudar a secar, pero que proporcionemos esa humedad, no, porque si no vamos a extender la herida. Porque como nos lo dice el concepto, son dermatitis asociadas a la humedad. Entonces, por ejemplo, en ese caso tenemos que restar humedad. En la parte de las isquemias, sí tenemos que ser muy cautelosos en meter humedad, porque si no podemos extender las lesiones. Pero por lo general, en todos los pacientes que tengan heridas. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan recomendable es el parche de microceldas? No sé a cuál te refieras de microceldas, hay como muchos. Clau. No sé si tengas el nombre en específico. No, Clau. Es que así como de microceldas, no sé a qué te refieras. Mira, todos los apósitos, no sé si tuvieras como la imagen o algo, las microceldas, yo las pudiera ahorita, lo pudiera entender como apósitos como muy oclusivos, porque habla de que no nos ayuda la transpiración importante en las lesiones, y tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, porque si ocupamos apósitos oclusivos o que no nos dejen transpirar, lo único que podemos provocar es que si nosotros no detectamos a un paciente con una carga bacteriana o con signos de infección, o que apenas estén proliferando las bacterias, podemos ayudar a que esa carga bacteriana, pues lo ponemos en un caldito, siempre yo les diría en un caldo, donde se van a reproducir mucho más rápido las bacterias, y eso nos puede dar un problema de infección. Solamente tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos a poner apósitos oclusivos, semioclusivos, que eso sería como otro tema muy importante que podríamos en algún momento retomarlo para que podamos decidir cuándo voy a utilizarlo o cuándo no lo voy a utilizar. ¿Sale, Clau? Otra pregunta dice, Entonces, es decir, si ya está más granulado, ya sería ideal, ya solo limpieza leves y colocación de ya gelonet. no sé a qué te refieres con limpiezas leves. Yo cuando ya tenemos, acuérdense que yo les hablé de las etapas de cicatrización. La etapa de la inflamación, si tenemos tejidos no viables, donde sí tenemos que ser un poquito más agresivos en esta parte y retirar todos los tejidos que no están viables. Cuando nosotros ya empezamos a tener tejido de granulación, que es un tejido viable, es cuando realmente la herida ya no se manipula. Donde nosotros tenemos que tener una manipulación es en la piel perilesional, y posteriormente en el hecho de la herida solamente tiene que ser el paso con tus guantes con alguna solución fisiológica o agua inyectable, o en su defecto con los pacientes cuando hacen curas en casa, yo les recomiendo el agua de garrafón o el agua hervida. Todo dependiendo, pues, de la economía del paciente. Yo se las hago así porque, por ejemplo, mi hospital tiene, pues, realmente, si se hace curas el paciente en casa, pues, pues no tiene muchos recursos. Nuestros pacientes que nosotros vemos en el hospital son de bajos recursos, pero por ejemplo, cuando hacemos las curas, nosotros ahí en el hospital ocupamos solución fisiológica o agua inyectable, nada de alguna solución como isodine, como agua oxigenada, sino solamente solución fisiológica. En su defecto podemos ocupar algún jabón neutro, pero solamente para la periferia de la herida.
Y pues yo quiero suponer que la lesión que tú me estás diciendo pues está en una etapa de proliferación y que va a pasar a una etapa de epitelización. Sí podemos colocar el Yelonet sin ningún problema, pero acuérdense, el Yelonet es solamente una gasa vaselinada, que realmente lo que nos va a hacer es que esa gasa no se pegue una gasa tradicional o el apósito secundario en nuestro lecho de la herida, y entonces va a cerrar, por ende, pues con el proceso de cicatrización normal, pero el Yelonet no le da la pauta a poder cicatrizar más o menos, sino le da una condición al lecho de la herida ideal para que no esté traumatizándose con un apósito secundario. No sé si me di a entender. Ojalá que sí. Otra cosa. Muy bien, la siguiente pregunta dice, para una herida abdominal con abdomen de hielo, O ¿cuál sea, es tu un sugerencia? abdomen congelado. Por ejemplo, las imágenes que yo les manejé, bueno, en los casos clínicos, la segunda paciente es exactamente una paciente con un abdomen congelado. Digo, ya lo estábamos teniendo o ya teníamos el hecho de la herida nivelado hacia la parte de la piel, pero por ejemplo, en heridas de abdomen, que por lo general las dehiscencias de heridas son muy exudativas, nosotros manejamos primero una presión negativa y posteriormente apósitos, de preferencia alginatos de calcio, que nos ayuden todavía al mejor control del exudado. Acuérdense, la presión negativa nos ayuda con heridas con dimensiones grandes y que tienen un gasto importante. Entonces, el primer punto que yo optaría es una terapia VAC, posterior de 1, 2 o hasta 3 recambios de terapia VAC, y que obviamente con los recambios haya disminuido la parte del exudado, pues continuemos con alginatos, que nos van a hacer un mayor control, nos van a ayudar a la proliferación del tejido de granulación y podemos terminar con algún otro, ya sea con un Yelonet, con algún ácido hialurónico que nos ayude al avance de los bordes. Ese sería. Aquí Raúl nos habla de, en lugar de las gasas se pudiera utilizar hidrocoloide. Los hidrocoloides son apósitos oclusivos. Los hidrocoloides son los primeros apósitos que existieron en la gama de la terapia húmeda. Yo les puedo compartir que solamente hay que ser muy cautelosos porque son apósitos oclusivos, que si yo, como les comentaba, la parte de la carga bacteriana, y si nosotros aportamos más humedad, estos apósitos nos ayudan a aportar y a controlar de cierta manera el exudado. Pero si no valoramos adecuadamente la herida y queremos poner a todo hidrocoloide, se nos pueden salir de las manos. Entonces, yo te podría recomendar, Raúl, sí ser muy selectivo. Primero, tener una valoración adecuada de tu lecho de la herida, y no hay punto de comparación una gasa que un hidrocoloide. Es dependiendo de las características de la herida. No sé a qué te refieras en la parte, no hay punto de comparación, pues. Perdón. Otra, Claudia, es el de la micro. ¿Qué crees? Ese no lo conozco, perdón, ¿qué crees? Ese material no lo he trabajado, entonces realmente no te podría platicar si es bueno, si es malo, pero no lo he trabajado. Esa sí te quedó muy mal. Guillermina, ¿cómo estructura su equipo interdisciplinario? De acuerdo a las patologías que bueno, más bien a las comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, yo trabajo aquí en el hospital, pues tengo todas las especialidades, que eso es lo bueno, pero con mayor precisión yo manejo el punto importante: medicina interna, cirugía general, angiología, que es cirugía vascular. Y realmente son como los 3 puntos importantes. Y pudiera ser traumatología cuando tengo alguna, un rechazo de material de osteosíntesis. Y en la parte privada yo manejo exclusivamente la parte de medicina interna, la parte de angiología y la parte de traumatología. Y otro punto importante también, que qué bueno que lo tomaste, es la parte de podología, que es una licenciatura nueva,
pero bien importante y que sí tenemos que tomar muy en cuenta. No, antes aquí en Toluca muchos pedicuristas que ya se pusieron podólogos, pero cabe mencionar que los podólogos tienen una licenciatura y cabe mencionar que se especializan en la parte de las enfermedades del pie y que así como dan tratamientos preventivos, que son el corte, la estética y complicaciones muy pequeñas, también se van a una parte muy compleja del pie diabético que lo manejan perfectamente. Pero no todos los podólogos lo manejan y realmente sí tenemos que ser muy cautelosos con eso. En la parte de la priva también yo manejo la parte de podología, estoy con un equipo, el que te acabo de comentar, podología, y también llevamos la parte de rehabilitación y de nutrición y psicología, que también les decía que la parte emocional es sumamente importante. ¿Y utiliza usted Protosan para la limpieza de la herida? Sí, es muy bueno el Protosan, pero ¿qué creen? Hay un producto que realmente... Mira, el Protosan es muy bueno. La biguanida es un producto que nos ayuda a hacer una disminución de la carga bacteriana con la ayuda de la disminución del pH y que con eso, lo que yo les decía, que si tenemos un ambiente ácido va a ser mucho mejor para una cicatrización. Pero ¿qué creen? Que yo ocupo un producto que se llama Electrovioral, es un producto mexicano, es un producto muy bueno que a comparación de todos los antisépticos que están ahorita en el mercado, el Electrovioral baja hasta el pH hasta 2.3 hasta 2.5, que con esto tenemos un pH mucho más ácido y nos ayuda a tener una mejor, una baja producción o una baja carga bacteriana y por ende un aumento en el proceso de cicatrización. Pero sí, el Protosan es muy bueno, muy, muy bueno. Pero yo utilizo el Electrovioral. ¿En qué herida se utiliza el apósito de Aquacel? Hay Aquacel AG, hay Aquacel simple. El Aquacel AG, acuérdate que el AG es de la plata, es una plata iónica. Ese producto pues realmente lo ocupamos cuando tenemos una carga importante de bacterias, tenemos signos de infección. O podemos ocuparlo como preventivo, pero de preferencia es cuando tengamos un lecho de la herida con carga importante de bacterias y que va a ser también para el control del exudado. ¿Y qué otra cosa? Para heridas causadas por secuelas de radiación DCA, ¿tiene alguna recomendación? ¿Qué crees? Ahí se ocupó exclusivamente el Gelonet. El Gelonet te ayuda a tener un mejor lecho de la herida, es la gasa vaselinada y le podemos colocar algún ácido hialurónico hasta ayudarle con una crema, el Ulcoderma, que es colagenasa con cloranfenicol, que ese me ha dado buenos resultados. De hecho, tengo una paciente casi por cerrar por algunas situaciones de radiación. Entonces, yo te recomendaría ese o algún protector cutáneo, ya sea, nosotros ahorita estamos manejando una marca brasileña que se llama Dermamon, que es muy bueno, que contiene un poco de, bueno, una cantidad exclusiva de óxido de zinc, que el óxido de zinc nos ayuda, acordémonos que el zinc nos ayuda para ayudar también a disminuir la carga bacteriana y ayudar a una mejor cicatrización. Entonces, podría recomendarte eso. Excelente, me gustaría una plática sobre apósitos. Bueno, esa ya la va a agendar el profesor Carlos. Y para la escara, para las escaras, se incura las escaras por presión, que se recomienda. Voy a lo mismo. Las escaras no son, bueno, las úlceras por presión que pueden tener una escara, que es el tejido necrótico, el primer punto es la desbridación. Yo ahí sí me voy más por la parte mecánica, a hacer una desbridación importante. Si está en el hospital, pues obviamente mejor un lavado quirúrgico para que sea mucho más rápido donde se pueda extraer esa escara y podamos determinar hasta dónde llegó la profundidad de nuestra herida. Posteriormente, ya teniendo el hecho de la herida,
Si tenemos todavía tejido no viable, pues vamos a ocupar apósitos que nos den un desbridamiento autilítico o enzimático, y posterior a eso necesitaremos ocupar productos que nos ayudaran pues a la proliferación de tejido de granulación y terminemos por una epitelización. Voy a lo mismo. Realmente tenemos que ver en dónde estamos paradas y qué lecho de la herida estamos trabajando para poder decidir qué material. No es una receta de cocina, desafortunadamente, o muy afortunadamente, como lo queramos ver. Entonces sí tenemos que, de acuerdo al hecho de la herida, determinar pues realmente qué es lo que vamos a ocupar. Yo lo que sí te recomiendo en una lesión por presión, quítale el causante. Si no le quitamos la presión, la fricción o la cizalla, aunque ocupes un material, el más bueno, el más caro, el que te dijeron que es buenísimo para todas las heridas, si tú no le quitas el causante, no vas a poder tener un buen desarrollo o una buena evolución de tu lecho de la herida. ¿Qué tipo de curación para un acceso al lado de la nariz que a veces sangra? Pero ¿por qué es causado? Aquí es bien importante, por ejemplo, Ángel me dice un absceso, quiero suponer un absceso al lado de la nariz que a veces sangra y no cicatriza. Tenemos que ver comorbilidades. Probablemente esto esté dado más por hormonas, Ángel. Entonces sí tenemos que ser, en vez de irnos más a lo local, sí tendríamos que determinar algunas situaciones médicas que nos estén determinando este absceso antes de colocarle algo. Las heridas con exposición de tendón, acuérdense, si las heridas son expuestas, lo que tenemos que hacer es que no se desvitalice el tendón. Al momento de que se pierde la cobertura, el tendón o queda expuesto, empieza a deshidratarse. Entonces, lo más recomendable es ocupar materiales que nos aporten humedad, pero voy a lo mismo, no un exudado abundante, porque si no, en ese punto podríamos complicar a nuestro paciente, se podría empezar a desnaturalizar el tendón y entonces tendríamos que terminar retirando ese tendón. ¿Se puede utilizar el Zafgel y el Aquacel? Sí, sin problema se puede utilizar. Acuérdense, el Aquacel es una hidrofibra, pueden ocupar la hidrofibra con plata o la simple y lo podemos, el Zafgel, la empresa lo maneja que sí se puede ocupar en conjunto, pero vamos otra vez a las características. El Zafgel es un alginato del calcio que nos va a hacer el control del exudado. Aunque viene en gel, y también el Aquacel nos va a dar un control del exudado. Entonces, yo siempre les sugiero, ocupen uno, ocupen el otro. Si no tienen mucho exudado o el exudado lo controla el Aquacel, pues manéjenlo con el Aquacel. Si tienen a lo mejor una herida que está cavitada y que tiene exudado, pero no tenemos la profundidad o no vemos o andamos a ciegas porque no vemos el lecho de la herida, pues manejen un Zafgel. Entonces, ese les va a ayudar al control del exudado y con esto nos va a poder proporcionar una buena cicatrización. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Creo que ya. En sitios de inserción de un catéter se encuentra ya con datos de infección importante. Se puede... ahí, por ejemplo, hay... yo no los manejo, por ejemplo, mi compañera experta también esta parte de lo de los catéteres, si hay apósitos ya con poliuretano que contienen una placa ya sea de plata o de clorhexidina que nos ayudan al sitio de inserción a bajar la carga bacteriana y por ende ayudarnos a que pues el eritema que existe en el sitio de inserción se pueda eliminar y podamos evitar pues realmente una bacteriemia. Muy bien, Dalia. Pues, ¿Ya terminamos? Es que hay más. Una excelente ponencia. Sí, gracias. Valiosa participación. Y bueno, pues la próxima semana tenemos otro webinar. Este webinar es la importancia de la espiritualidad en el personal de salud. Posteriormente tenemos un webinar sobre emergencia en un hospital, sobre abuso de género.
sobre ese tipo de abusos. Y bueno, también tenemos posteriormente un webinar que va a ser de duración de 4 semanas, un mes. La constancia, bueno, aquí va a ser una constancia de 8 horas. Bueno, pues Perfecto. gracias a todos. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Dalia. Un Sí, fuerte nos abrazo. vemos. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias a todos. Que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Hasta Bye. luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.